Ahí sí. Ok, primero de Reyes 18. Vamos a leer el versículo 1 y después nos vamos a saltar varios versículos. El 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora les animo a que busquen conmigo el versículo 41. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acompáñenme orando una vez más. Padre amado, estamos aquí ante tu presencia porque queremos obedecerte, Señor. Tú nos dejas muy claro en tu palabra que deseas que cada persona, cada hijo tuyo, se congregue, Señor, asista a una iglesia. También deseas que cada persona que no es hijo tuyo, que pueda escuchar el Evangelio, pueda ser salvo. Señor, te pido que me utilices en este mensaje para, primeramente, predicar el Evangelio y que las personas que no han tomado una decisión puedan creer. Y segundo, que los hermanos en Cristo que están aquí presentes puedan aprender, y tú, sobre todo yo, Señor, aprender a confiar y a vivir aferrado a tus promesas, Señor, que son infalibles, que son confiables y que nos dan tranquilidad en momentos difíciles. Oro esto y te pido esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, cada mensaje yo hacía un resumen y a veces pensaba será necesario el resumen, pero ahora que estuvo 2 semanas el pastor Jorge predicando acerca de otras cosas, yo creo que sí es útil un resumen. Recordemos que Elías se levantó mejor dicho, fue escogido por Dios para poder predicar, y se le dio la misión de básicamente encarar al rey Acab y a su esposa Jezabel, reyes muy malos. La misma Biblia nos dice en el capítulo 16 del mismo libro que estamos leyendo que no ha habido un rey tan malo como ese. Era un rey terrible en Israel, porque era muy idólatra. De hecho, Jezabel era básicamente, se podría considerar como la hija de los dioses Baales, porque de ella venía del reinado donde básicamente ahí se adoraban a esos dioses. Y el rey Israel estaba muy mal, muchos momentos de adoración, los mismos sacerdotes de Jehová eran perseguidos. Fue terrible, y entonces se levantó Elías y le dijo le dijo a Acab que por causa de su rebeldía iba a haber una sequía en Israel. Y después se fue a esconder un arroyo, y Dios proveyó milagrosamente de él hasta que se secó el arroyo a través de cuervos. Y después tuvo que ir hasta Sarepta de Sidón, donde se encontró con una viuda, y esa viuda le alimentó. Dios proveyó para esa viuda, y después Dios milagrosamente salvó la vida del hijo de la viuda que había enfermado. Y todo esto fue para preparar a Elías para lo que nosotros estudiamos el último domingo. Elías pudo enfrentar cara a cara a Acab y desafió a los profetas de Baal. Y también confrontó al pueblo. Le dijo: tienen que escoger si van a servir a los dioses Baales, sírvanles. Si van a servir a Jehová, sirvan a Jehová. Pero tienen que escoger. Y hicieron una especie de, se podría decir, competencia o reto, un enfrentamiento entre los dioses falsos y Jehová, el único Dios verdadero. Tenían que ofrecer un holocausto, un sacrificio prendido en fuego, y el Dios que encendiera el fuego era el Dios verdadero. Y ellos obviamente fracasaron, y cuando Elías lo hizo, incluso mojando el sacrificio hasta llenar el agujero con agua, el sacrificio se encendió. Israel se dio cuenta de que Jehová es el único Dios verdadero y mataron a esos sacerdotes perversos. Y ahora tenemos este momento donde Elías, se podría decir que es respondida o es cumplida la promesa de Dios. Las promesas de Dios las podemos encontrar a través de toda la Biblia. Dios, a diferencia de nosotros, no puede mentir.
no puede equivocarse, no puede haber algo que esté fuera de su alcance. Eso es algo propio de Él, la omnipotencia. Él todo lo puede. Entonces, cuando Él dice, por ejemplo, yo voy a hacer esto, no hay nada que impida eso. Por ejemplo, voy a usar el mismo ejemplo. Ustedes saben que yo estaba usando un vehículo y ese vehículo está con problemas. Yo podría haber dicho, el jueves vamos a Puerto Aysén y manejo yo. Tengo toda la intención, todas las ganas, reservo todas las cosas, pero a veces hay cosas que se escapan de nuestro control. También hay veces en que no es por cosas fuera de nuestro control, a veces es por nuestra irresponsabilidad, o a veces es porque nosotros simplemente no tenemos la intención de hacerlo. Quizás yo puedo decir a alguien, mira, yo me comprometo a ayudarte el viernes a las 7 a entrar leña. ¿Y qué sucede el viernes a las 7? Me da flojera y no voy. Entonces yo fui deshonesto y te mentí. Eso pasa con los hombres, pero Dios es diferente. Dios cuando promete algo, cuando dice algo va a ser así, yo prometo hacer esto o yo voy a hacer esto contigo, Dios lo cumple. Y nosotros leímos en el versículo 18 que después de 3 años Dios dijo, va a llover. Y así sucedió. Entonces, quería que hoy día estudiemos un poco acerca de cómo Elías logró aferrarse y a confiar en las promesas de Dios. Primero que todo, quería mencionar de que el estudio del día de hoy en específico está bien inspirado los puntos en el libro que se llama Elías, una historia de humildad y heroísmo. Muy, muy buen libro. Y me gustó cómo trató este pasaje, porque me costaba un poco entender qué sucedía aquí, por qué sucedía esto. Y me gustó el enfoque que le dio a las promesas de Dios y por eso lo comparto con ustedes hoy. Entonces, primero que todo, cuando yo leo la Biblia y encuentro algo, ¿cómo sé que esa promesa de Dios es para mí? Primero me tengo que hacer la pregunta, ¿va dirigida hacia mí esa promesa? Cuando nosotros observamos algo que está escrito en la Biblia, es muy importante que nosotros lo observemos en su contexto. Es muy fácil sacar un versículo de su contexto y enseñar algo que no dice. Muy, muy, muy fácil. Por ejemplo, lo voy a hacer ahora. Vamos a Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, por favor. Eclesiastés capítulo 11. Puedo leer el 9 y no leerlo completo y decir, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Podría terminarlo ahí. No sé si han visto que a veces, más que nada cuando se habla de un tema y un versículo habla de dos cosas, uno puede citar un versículo hasta la mitad. Entonces, si este versículo es Eclesiastés 11:9, yo puedo decir Eclesiastés 11:9a. Eso significa que estoy citando la primera parte del versículo, y porque la segunda no tiene mucho que ver. Pero así fácilmente puedo tergiversar el versículo. Si yo sigo leyendo, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Nosotros podemos encontrar muchos versículos en la Biblia que aislados son dañinos. ¿Y por qué? Porque no los estamos tomando bajo su contexto. De hecho, estaba hablando de eso con el hermano Juan y estábamos escuchando un mensaje y era importante lo que mencionaba el predicador, de que cuando nosotros estamos tomando un versículo y lo tomamos fuera de su contexto, es algo diabólico. Cuando Jesús fue tentado, el mismo diablo citó las escrituras, pero las sacó de contexto. Entonces, nosotros queremos ser siempre muy cuidadosos a lo que se le llama la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación bíblica. ¿Cómo yo interpreto la Biblia? De hecho, la misma Biblia nos advierte de que la escritura no es de interpretación privada. Yo no puedo darle el significado que yo quiera a un versículo. Yo no puedo llegar y leer y decir, bueno, para mí esto significa esto. O para mí esto, por ejemplo, puede ser así y ya está. Es por eso que nosotros creemos en la Biblia de manera literal. Porque ¿qué pasa si yo digo, y yo sé que puede causar confusión con algunos, el Génesis es una alegoría? Una alegoría, es decir, es una metáfora. Esos 6 días donde Dios creó el mundo no fueron 6 días literales, sino que pueden significar periodos de años. Aparte de que la escritura no termina de calzar con eso, ¿quién entonces nos asegura que lo que sigo leyendo no son alegorías? Porque, por ejemplo, nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús. Si yo aseguro que el Génesis es una metáfora, entonces, ¿por qué puedo afirmar de que la resurrección de Jesús no? Porque es una doctrina falsa, hermanos, y es algo que la gente cree, que Jesús no resucitó literalmente.
sino que es un simbolismo representando de que los discípulos seguían con su voluntad y él vivía en ellos, pero no de que resucitó físicamente, pero eso es así y es importante. Entonces queremos tener una hermenéutica cuidadosa, queremos ser prudentes con las escrituras nuevamente no son de interpretación privada. Entonces si yo veo una promesa en la Biblia, debo leerla en su contexto y debo ver, primero preguntarme, ¿va dirigida hacia mí o no va dirigida hacia mí? Vamos por favor a Josué 6. Vamos al libro de Josué, al capítulo 6. Me gustó este ejemplo. Josué 6, el versículo 3. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. El muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Aquí tenemos las instrucciones que Dios le dio para que Josué e Israel pudieran conquistar Jericó, la tierra prometida. Y aquí la promesa de Dios es, si ustedes hacen lo que les estoy diciendo, los muros van a caer y van a poder tomar la ciudad. Pero, ¿qué pasa si yo leo este versículo? Y soy un estratega militar y estoy en un combate y digo, ya, lo que tenemos que hacer es rodear y tocar unas trompetas y después de la 7ª vez tenemos que gritar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta fue una promesa que Dios dio a Josué específicamente. La Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Pero no toda la escritura está dirigida hacia ti. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Levítico, hay muchas leyes que ya cesaron, porque en el libro de Hebreos se nos enseña que Jesús es el fin de la ley y ya no nos aplican. Y esas estaban pensadas para Israel, no para nosotros, y nosotros no somos Israel. Entonces, es importante analizar cada versículo en su contexto. Algo muy común de hoy en día también. Por ejemplo, vamos a Marcos 16. Libro de Marcos. El 18. Bueno, el 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué pasa si yo aplico este versículo al día de hoy? Tengo lo que muchas iglesias hacen, estas sanaciones, estas lenguas, pero si nosotros estudiamos las escrituras, uno puede ver que hay una división entre los dones. Había dones que eran dados como señal y había dones que eran para la edificación de la iglesia. Los dones dados como señal tenían un propósito. Era, como su mismo nombre dice, dar señal de que el mensaje de los discípulos y los apóstoles era verídico. Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Eso también lo podemos ver en Juan 21. Capítulo 20, al final, nos menciona de que Jesús hizo muchos milagros que no alcanzaban a ser escritos en ese libro, pero los que estaban escritos estaban ¿para qué? Para que nosotros creyésemos que Él era el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, esos milagros tenían un propósito específico en cierto tiempo, para cierto grupo, y la Biblia nos enseña en 1 Corintios 13 que esas profecías, esas lenguas cesarían cuando venga lo perfecto. Y lo que nosotros solemos creer es que lo perfecto se refiere a la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy en día uno no ve esos dones. Si nosotros vemos cómo eran las lenguas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no tienen nada que ver con las lenguas de las iglesias de hoy en día. Y aparte, la palabra utilizada en el hebreo, en el griego, para lo perfecto, se refiere a una cosa, no se refiere a una persona. Es decir, cuando decía lo perfecto, no estaba hablando de Jesús, estaba hablando de algo más. Y las escrituras son las que ahora dan testimonio de que Jesús es el Cristo. Por lo cual, los dones milagrosos no tienen propósito. También el libro de 1 Corintios nos menciona que los judíos demandaban señal, pero los griegos demandaban sabiduría. Entonces, los dones de hoy en día no aplican. Pero ¿saben qué? Hay personas que creen que sí. Y estaba leyendo en el libro y hablaba de que 2 predicadores en el año 73, en el estado de Tennessee,
basándose en Marcos 16, 18, tomaron serpientes venenosas y después bebieron, y déjenme buscar el nombre del veneno, era estricnina, que es básicamente veneno para roedores. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces, no todas las promesas nos aplican hoy. Y eso es importante. En este caso causó la muerte de estas personas y también puede causar cosas dañinas para nosotros. Porque ¿qué pasa si un creyente negligentemente toma un versículo que no le aplica y lo aplica a su vida? Va a terminar dañado. Va a decir, Dios me mintió. Dios no cumple su palabra. Pero no, esa promesa no aplicaba a ti. Y debes ser muy cuidadoso con eso. Otro caso muy común. Vamos a Filipenses 4, versículo 13. Este es muy sacado de su contexto. Filipenses 4, 13. Entonces, el primer problema no va dirigido hacia mí. El segundo problema puede ir dirigido hacia mí, pero no en el contexto en que lo estoy utilizando. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermoso versículo, precioso. Y a mí me causa risa porque lo ocupan para todo. Hay un basquetbolista muy famoso de la NBA que se llama Stephen Curry. Y él es muy bueno porque es muy bueno tirando. Él casi nunca falla. Él siempre tira triples, pero muy bueno. Y él es cristiano. Y él tiene en sus zapatillas escrito Filipenses 4:13. Y yo no sé si lo escribió, no sé por qué motivo lo escribió, no estoy diciendo que esté mal. Pero si lo escribió para que pueda ganarle a un equipo, ese versículo no aplica para ganarle a un equipo en básquetbol, en fútbol. Tampoco aplica en contextos a lo mejor de tristeza. Digo, la Biblia nos habla de que nosotros podemos hallar nuestro descanso, que Jesús que el Señor es nuestra roca, pero ¿de qué está hablando Filipenses 4:13? Eso es lo que nosotros debemos preocuparnos. En el 10, leamos el 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, él estaba diciendo básicamente, qué bueno, filipenses, que me empezaron a ayudar otra vez con ofrendas. Los filipenses habían dejado de darle ofrendas, pero ahora volvieron a hacerlo y me alegra. Y después dijo, pero no me alegra porque me faltara o porque estoy pidiendo por necesidad. Él está diciendo, aprendí a vivir con necesidad y aprendí a vivir con abundancia. Aprendí a tener contentamiento. ¿Por qué? Porque en este contexto de las finanzas yo puedo soportarlo todo en Cristo porque me fortalece. De eso habla el versículo 13. Entonces, si nosotros somos poco cuidadosos, podemos encontrar versículos que o no nos aplican a nosotros o los estamos utilizando mal. Y nuevamente, puede que sea por error, puede que sea porque aquí hay hartas personas que hace poco han empezado a leer su Biblia, hace poco han sido salvos hace muy poco, pero a veces eso puede llegar a ser diabólico. Debemos ser muy prudentes con la lectura de las Escrituras, porque es un libro sagrado. Pero hay promesas que sí nos aplican a todos. Hay promesas que son para todo el mundo y que cualquier persona de cualquier momento la puede utilizar. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta promesa aplica a todo el mundo. Cualquier persona que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. No hay un requisito, esto no iba dirigido para los romanos, esto no era para los judíos, de hecho hace la distinción. Está diciendo que no hay diferencia entre judío ni griego. Esta promesa de Dios de la vida eterna es para todos, cualquier persona puede creer. Y a promesas así que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, en esas promesas nosotros debemos aferrarnos, debemos
confiar y tomar con tranquilidad y con certeza. Entonces, primer punto era, ¿van dirigidas hacia mí? El segundo punto es, ¿cuál es la cláusula de la promesa? Yo le puse cláusula, también podría haber sido, ¿son condicionales o incondicionales? Ciertas promesas bíblicas requieren algo de nosotros primero, y eso es importante tenerlas en cuenta, porque a veces nosotros hacemos caso omiso de lo que dice. Por ejemplo, hay un mandamiento que tiene promesa. ¿Quién se lo sabe? A ver, levante la mano. El primer mandamiento con promesa. Honra a tu madre y tu padre. ¿Y cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces yo podría leer, oh, Dios prometió alargar mis días sobre la tierra. No, no necesariamente. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, y si tú haces eso, tus días se alargarán sobre la tierra. Esa es la promesa. Y así hay muchas promesas en las Escrituras. Por ejemplo, una persona ha decidido creer en Jesús, ahora es salva. Teniendo eso en mente, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. El capítulo 1 y el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí estaba hablando a personas que eran salvas, que decía que debían caminar en luz, debían andar como hijos de luz y no como hijos de tiniebla. Pero si alguien decía que no había pecado en él, era mentiroso y hacía a Dios mentiroso. Y entonces le está diciendo, ¿qué debe hacer un cristiano que peca? ¿Qué pasa con un cristiano que ha pecado? ¿Cuál es el proceder? El versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa es que Él promete perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Debemos confesar nuestros pecados. Entonces, si tú eres un creyente que ha pecado, pero te niegas a confesarlo, eres orgulloso y no acudes a Dios en oración, tu relación con Dios no se va a arreglar sola. Entonces, requiere un paso de nosotros, requiere un paso de decir, Señor, no sé si en tu casa, no sé, donde puedas orar, Señor, hoy pequé, hoy hice esto y no tendría que haberlo hecho. Yo creo que le conté a algunos, porque me llamó mucho la atención cuando estaba con el pastor Jorge. Yo todas las noches terminé siendo aconsejado, porque era como, no sé si lo notaron, pero la actitud del pastor Jorge tiene como un espíritu de consejero. Entonces tú puedes hablar de cualquier cosa y te termina dando algún consejo muy importante. Así que me sirvió mucho su estadía aquí. Pero estábamos hablando acerca de confesar los pecados. Y él me contaba de que conoció a un pastor mayor, un pastor de muchos años sirviendo. Y el pastor le preguntó cada cuánto oraba para pedir perdón a Dios por sus pecados. Y él dijo, después de muchos años sirviendo, cada 20 minutos. Y yo pensaba dentro de mí, yo habría pensado que menos, ¿no? Mientras más tiempo lleva sirviendo, uno pensaría que peca menos. Pero él tenía y muestra que tenía una madurez de ser capaz de reconocer y de que aun cuando tenía un pensamiento malo, poder llevarlo como la Biblia nos dice, llevarlo cautivo hacia la obediencia de Cristo. Entonces, nosotros debemos tener esa actitud. O, por ejemplo, yo lo reflejé mucho cuando había una mujer que iba a ser apedreada y dice que Jesús escribió algo en el suelo y dijo que el que estuviera libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y qué dice? Que se fueron yendo y en cierto orden. Primero los más mayores, los más viejitos empezaron a ir, hasta los más jóvenes se fueron. Y después Jesús, que no tenía pecado, tampoco la juzgó. Entonces, nosotros podemos tratar de fingir y aparentar de que las cosas están bien con Dios. Pero Dios no va a perdonar nuestros pecados si nosotros no cumplimos la parte de la cláusula, que es confesar nuestros pecados. Eso es importante, eso es muy, muy importante. Y así hay promesas que tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, hay una promesa que Dios hace acerca de la provisión, que es muy común, que está en Mateo 6. Siempre la decimos, pero a veces nosotros no tomamos en serio lo que significa. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estaba hablando de la comida, de la bebida y de la vestimenta. Yo puedo decir, no, pero Dios me va a proveer. Pero ¿sabes algo? Si tú no estás buscando el reino de Dios y su justicia, no estás haciendo lo que a Él le agrada, no tiene por qué proveer. No tiene por qué proveer, porque su parte de la promesa
la promesa tiene una cláusula y tú no cumpliste tu cláusula. Entonces Dios no tiene por qué proveerte. Si ves que te está faltando algo, entonces no es culpa de Dios por faltar a su promesa, es culpa tuya por no cumplir esa cláusula. Y a veces nosotros encontramos partes en la Escritura donde está así. El mismo versículo nos dice la cláusula y la promesa. Pero hay veces en donde no es así. Hay veces en donde nosotros encontramos un versículo y debemos escudriñar en las Escrituras para poder entender ese versículo en su totalidad. Por ejemplo, acompáñenme al libro de Mateo, al capítulo 21. Mateo 21. Veamos en el versículo 22. Mateo 21, 22. Bueno, leamos también el 21 y el 22. Mateo 21, 21 y 22. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Si yo tomo ese versículo, puedo llegar y decir, puedo pedir lo que quiera o no, porque si oro con fe, entonces puedo pedir lo que se me dé la gana y Dios tiene que dármelo, casi como esta famosa ley de la atracción. Si yo quiero algo y lo deseo, me va a llegar. No, no funciona así. Porque si tú sigues escudriñando las Escrituras, te vas a dar cuenta de que si tú pides para gastar en tus deleites, tu oración no va a ser contestada. Acompáñenme, por ejemplo, a Santiago capítulo 4. Ahí podemos encontrar respuesta a esa duda. Santiago 4. Santiago 4 dice en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí nomás llegó entonces la promesa. No, se trata de que tiene una condición. Si tú pides para gastar en tus deleites, si pides de manera egoísta, Dios no va a contestar tu oración. Y eso no es solo algo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos rápidamente a Salmo 66. Salmo capítulo 66. Vamos a leer en el versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, si tu corazón no está bien con Dios, si tu corazón no tiene, o si tú no tienes los ojos puestos en Jesús, tampoco esperes que tu oración sea contestada. Tampoco esperes que lo que estás pidiendo llegue. Tu relación con Dios debe estar bien si quieres que tu oración sea respondida. Entonces, nuevamente, nosotros cuando encontramos una promesa, debemos ver si está dirigida para mí, pero también debo ver, ¿hay algo que yo debo hacer? ¿Dios me está exigiendo algo para poder cumplir esa promesa? Ahora, es algo reconfortante saber de que si yo cumplo mi parte de la cláusula, Dios sí o sí va a cumplir la parte de la suya. Eso es algo bueno y algo que nos da tranquilidad y paz. Y hay ciertas promesas que no tienen cláusula o que son intrínsecas, se podría decir. Por ejemplo, vamos a Salmo 119 rápidamente. Salmo 119. Podríamos decirle nomás adelanto el versículo y él lo podría decir, ¿para qué buscarlo? Salmo 119, vamos a leer en el versículo 105. Versículo bien conocido. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si tú tienes la palabra de Dios, tú no tienes que hacer nada para que la palabra de Dios sea una guía en tu vida. La palabra de Dios ya es una guía en tu vida. Lo que tienes que hacer es usarla o no. Pero no hay algo como que si tú haces esto, entonces la palabra de Dios va a guiar tu vida. No, la palabra de Dios ya es una guía. Ahora, es tu responsabilidad tomarla, leerla, considerarla, pero ya es una guía en nuestras vidas. Entonces, ya teniendo en claro cómo nosotros debemos acercarnos a las promesas de Dios de manera prudente, de manera cautelosa, con una buena hermenéutica, volvamos ahora sí a Reyes, a Primero de Reyes 18. Vamos a leer del versículo 41 hasta el 44. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer
y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. ¿Cómo Elías se aferraba entonces a las promesas de Dios? Dios prometió en el versículo 1, va a volver a llover, ahora va a llover. Y es interesante porque en el 41 dice, y este es un pasaje que me costó entenderlo, dice que se oye, que lluvia grande se oye. Ahora, después nos dice que no había rastro de lluvia. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que escuchó Elías? Si me lo preguntan, no lo sé. Una de las opiniones era de que la palabra utilizada en el hebreo tenía que ver con una voz. Quizás él escuchó a Dios advirtiéndole que iba a llover. Puede ser, puede que haya escuchado algún fenómeno meteorológico, algo más científico, también puede ser. El acercamiento que yo le di es de que él tuvo fe. Él tuvo fe y aún antes de que su oración fuera respondida, él ya creía que había sido respondida. Y eso es algo que nosotros podemos ver también en la vida de Jesús. El miércoles pasado nosotros estuvimos estudiando un poco acerca de algunas características, bueno, y el jueves también en Puerto Aysén, acerca de características de Jesús que nosotros podemos imitar. Y habíamos hablado de varias. Habíamos hablado de que él era compasivo, de que él era humilde, de que él era manso, y también vimos de que él tenía una vida de oración. Tú observas la vida de Jesús y él oraba, y puedes encontrar muchas características acerca de su oración. Por ejemplo, él oraba muchas veces solo. Es importante que no dependa de nadie tu vida de oración. Que tú ores a Dios porque no necesitas a nadie para acceder a él. También nosotros habíamos visto de que él oraba de manera genuina. Dice que él clamaba con llanto. Él no hacía una oración mecánica. Y la Biblia nos advierte de cuando nosotros oremos que no usemos vanas repeticiones. Y a veces nosotros nos enfocamos en la parte de repetición, pero nos olvidamos en la palabra vana, que significa vacío. Cuando tú hablas con Dios, estás hablando con alguien. Entonces tienes que ser sincero, tienes que ser honesto. Si expresas emociones, no está mal, está bien. Y otra cosa que no anoté ese día, pero que es algo importante, Jesús oraba con fe. Jesús oraba y tenía fe. Vamos, por favor, al libro de Juan, al capítulo 11. Juan 11. Juan 11. Vamos a leer en el versículo 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuál era el contexto aquí? Jesús tenía a su amigo Lázaro, y Lázaro había muerto. Y él sabía que estaba enfermo y que iba a morir, y él se demoró en llegar porque la muerte de Lázaro iba a servir para poder mostrarle a los demás que él era el Cristo. Iba a ser un milagro para que él pudiera dar testimonio. Su muerte iba a glorificar a Dios. Entonces, cuando él llega, aquí tenemos este famoso versículo bien cortito, donde Jesús llora, porque siente pena por las personas. Él es empático y siente compasión hacia ellos, y esa tristeza fue contagiosa hacia él, y él tuvo pena por ellos. Y luego iba a resucitar a Lázaro. Pide que quiten la piedra, y antes de que Lázaro sea resucitado, ¿cuál es la oración que él tiene? Él dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él sabía y tenía tanta fe, y sabemos de que muchas cosas de las que hizo Jesús fueron para dejarnos un ejemplo. Entonces nosotros podemos ver en el ejemplo de su oración una oración con fe genuina. Jesús creía de verdad en que el Padre tenía el poder de hacer eso. Y nosotros podemos encontrar en otras ocasiones cómo la Biblia nos anima a orar con fe. Por ejemplo, acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo importante que es para Dios una fe genuina, verdadera. El 6, Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante de que si tú te acercas a Dios en oración, tú creas que Dios te está escuchando. Hace poco
veía a alguien que hablaba acerca de la oración y un comentario que alguien le hizo a esa persona que me gustó, decía, lo mejor de la oración es que sabes que alguien te está escuchando. Y eso es importante. Cuando tú oras, puedes sentirse cuando empiezas a orar en tu vida cristiana que no le estás hablando a nadie, porque no ves a Dios. Pero tú debes creer de verdad que Dios te está escuchando. Cuando tú oras, tú debes tener fe en que no solo te está escuchando, sino que Él está obrando según su voluntad. Él va a responder tu oración. No hay oración que no sea respondida. Solo que a veces la respuesta no es la que queremos. Eso es diferente. Pero la oración siempre es respondida. Entonces, debemos orar con fe. Y él ya había sido probada su fe. Nosotros pudimos ver en la vida de Elías de que tuvo que muchas veces confiar en Dios, confiar solamente en Él. Tuvo que ir a Sarepta, habíamos dicho que era un viaje de muchos kilómetros, y tuvo que tener fe. Tuvo que decir, bueno, como tú quieras, así va a ser. Él tenía fe en Dios y también, punto número 2, tenía fe en su palabra. Él confiaba que la palabra de Dios era confiable, era infalible. Eso es una de las características de la Escritura. De hecho, me gusta mucho en el discipulado que nosotros solemos hacer, de 13 lecciones. Hay una lección, creo que es la 7, que habla acerca de la Biblia. O quizás es la 6. No me acuerdo, ya. Pero que habla acerca de la Biblia. Y hay términos clave. No sé si se han dado cuenta que hay una introducción, términos clave, puntos. Y aparte de la de la Biblia también hay una parte práctica, que es como cómo puedo comenzar a leer mi Biblia y algunos tips. Y en la parte de los términos clave hay unas palabras que describen a la Biblia. Y una de ellas es infalible. La palabra de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que no falla. No hay... La palabra de Dios nunca se va a equivocar. En el sentido de, si Dios dice una promesa, y la pasamos por todos nuestros filtros que vimos antes, esa promesa va a ser cumplida. Si es para mí, si yo cumplo con las condiciones, o si es una promesa incondicional, Dios la va a cumplir. Y nosotros podemos verlo. De hecho, Elías lo vivió. Elías vivió como Dios había provisto, como Dios había cumplido con él. Entonces, él ahora tenía certeza. Quizás a los ojos de nosotros podríamos haber dicho, pero ¿cómo si hay 3 años que no hay nada, ¿cómo ahora vas a creer que va a llover si ni siquiera hay rastro de lluvia? Pero él creía, él sabía que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Nosotros, eso es otra cosa importante, nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios. Gracias. Okay. Alguien que cree en eso, me gustó ese amén. Si somos bautistas deberíamos haber dicho todos amén. Esta es la palabra de Dios y debemos tratarla como tal. Porque es fácil decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿la tratas como la palabra de Dios? Es decir, la estudias. Ayer estaba escuchando un mensaje cuando estábamos trabajando aquí con el hermano Juan, y un poquito antes de que él llegara yo me puse un mensaje en inglés, para hacerme el bacán. No, pero le pedí a pastor un predicador bueno en inglés, porque quería practicar el inglés y aparte él me los había enviado hace mucho tiempo. Y yo dije, los voy a escuchar. Muy buenos mensajes, muy buenos mensajes. Y él hablaba acerca de cómo él no le estaba dando la importancia a la palabra de Dios como le correspondía siendo pastor. Imagínense, siendo pastor. Él cuando había empezado a ser pastor, y esta fue su oración, le dijo a Dios, Dios, estoy usando la palabra de Dios para poder enseñarle a ellos, la congregación, pero no la estoy usando para que me hables a mí. Y ese fue su problema. Nosotros debemos considerar la palabra de Dios como si Dios ahora nos estuviera hablando del cielo y diciéndonos algo. Si Dios te da una instrucción ahora, y recuerdo que lo mencioné hace un tiempo también esto, si Dios de ahora desde el cielo dijera algo, dijera Iglesia Bíblica Bautista, los quiero evangelizando mucho, los quiero repartiendo tratados, los quiero casa por casa, los quiero hablando con los amigos, pero hablándole a todos acerca de Jesús. Estaríamos todos ahí, todos. No faltaría nadie. Pero la Biblia dice eso. La Biblia dice que nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura. La Biblia nos da precedente de que en el libro de Hechos iban por las casas. Así que no es algo que se le ocurrió a Nacho, ni al pastor, ni a una iglesia. En la Biblia las primeras iglesias ya iban por las casas, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces no estamos tomando en serio la palabra de Dios. Y es importante que el creyente la lea, es importante que el creyente la estudie, pero es importante que el creyente la crea. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué sirve entender todo lo que dice este libro si no lo crees? Eso hace muchas veces la diferencia con que una persona sea salva o no.
Muchas veces las personas entienden el Evangelio, porque de hecho el Evangelio es muy fácil de entender. Tú tenías que pagar algo por tu pecado, la muerte, pero llegó Jesús, quien es Dios y que no tenía pecado, y pagó ese precio. Y si tú crees en ese sacrificio y te arrepientes de tus pecados, tienes vida eterna. Es fácil de entender, pero tú no eres salvo por entenderlo, tú eres salvo por creerlo. Amén. Entonces, nosotros debemos tener fe en la palabra de Dios. Y Elías tuvo fe. Vamos a volver a Primero de Reyes para concluir y terminar. Primero de Reyes, versículo 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces Dios cumplió su promesa. ¿Novedad? No, la verdad es que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, les animo, hermanos, estudia la palabra y busca las promesas de Dios. Búscalas con cautela. Fíjate, ¿me aplica a mí? ¿Hay alguna condición? ¿Cuál es el contexto de esta promesa? Y si aplica a ti el día de hoy, aférrate a esas promesas. La Biblia, hay un canto que nosotros tenemos que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es importante que cuando nosotros cantamos cosas así, las creamos. Ese himno es precioso. Y yo me demoré en llegar porque si no habríamos cantado eso. Es muy, 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 muy bueno. Así que les animo, hermano, que nosotros vivamos aferrados en las promesas de Dios. Vamos a orar ahora.